Bienvenidos a UDI Arroba, al capítulo 5, al módulo 20 de nuestro curso de física conceptual sobre relatividad. Hoy vamos a hablar sobre la equivalencia de masa y energía. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. Hemos visto hasta ahora que el principio de relatividad realiza la equivalencia de todos los sistemas inerciales de referencia a través de las transformaciones de Lorentz-Einstein. Algunas de las más importantes consecuencias de las transformaciones de Lorentz-Einstein son la invarianza de la velocidad de la luz en todos los sistemas de referencia, la relativización de la simultaneidad, la dilatación del tiempo y la contracción del espacio, como algunos fenómenos cinemáticos particularmente notables que se pueden verificar a partir de realizaciones experimentales. Ahora, los postulados de la relatividad entran hasta cierto punto a establecer o a restablecer un orden que se había perdido en la física. Las contradicciones entre las predicciones de la mecánica clásica respecto a las variaciones de la velocidad de la luz asociado al movimiento de la Tierra se vieron resueltas una vez se acepta el principio de relatividad. El principio de relatividad tiene unas conclusiones, tiene unas consecuencias que van abriendo, digamos, el horizonte fenomenológico. Fenómenos que nunca se había esperado se empiezan a realizar y muy particularmente algunos que tienen que ver con el estudio de cuerpos que se mueven a velocidades que llamaremos relativistas cuando son importantes respecto a la velocidad de la luz. Hay un término, el factor gamma, 1 sobre la raíz de 1 menos B2 sobre C2, que decíamos que este es el factor que establece, digamos, el contacto entre la mecánica clásica y la física relativista. Siempre que el término B2 sobre C2 sea mucho menor que 1, entonces el valor de gamma es 1 y son completamente válidos los resultados de la mecánica clásica. Pero cuando la cantidad B2 sobre C2 no es despreciable, es importante tener en cuenta el factor gamma. Ahora, observemos algunas características asociadas a este factor que aparece repetidamente en las mediciones relativistas. Habíamos visto que el tiempo transcurrido entre dos fenómenos visto por un observador para un sistema en movimiento cuyo periodo es delta t', está dado por esta expresión. ¿Qué pasaría? Nosotros diremos si un observador viaja en una nave a una velocidad comparable a la velocidad de la luz, entonces dentro de este sistema los eventos suceden en intervalos de tiempo delta t' y para un sistema externo se mide por un delta t. ¿Qué pasaría si B se acercara a C o qué pasaría si B fuera mayor que C? Entonces, las transformaciones de Einstein me dice no podemos
describir fenómenos en los cuales los sistemas viajen a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Ahora, uno diría, la teoría no tiene por qué imponerle condiciones a la naturaleza. No hay ninguna razón para pensar, en principio, que no puedan haber velocidades mayores que la velocidad de la luz. De hecho, si lo analizamos desde el punto de vista newtoniano, veremos que es perfectamente pensable que un cuerpo viaje a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. La ecuación fundamental de la mecánica de Newton nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y entonces que la velocidad de un cuerpo que inicialmente está en reposo es igual a la aceleración multiplicada por el tiempo, de donde si decimos que la aceleración es la fuerza sobre la masa, yo tengo que la velocidad con la que se mueve un cuerpo al cabo de cierto tiempo será la relación fuerza-masa por el tiempo. Si este tiempo llega a tener cualquier valor, llega a infinito, pues no tengo ninguna limitación a esta velocidad. De hecho, si un cuerpo se mueve con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de caída de los cuerpos, durante un tiempo igual a un año, entonces llega a tener la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir? Que en el doble de tiempo tendrá el doble de velocidad. Esta es la predicción newtoniana. Un cuerpo puede llegar a tener una velocidad suficiente, tan grande como sea, si la fuerza actúa durante suficiente tiempo. Pero incluso antes de que Einstein propusiera la teoría de la relatividad, incluso antes de que las transformaciones de Lorentz impusieran limitaciones a las medidas espaciotemporales y por lo tanto a la velocidad con la que se pueden desplazar los sistemas, ya se sabía que los cuerpos parecen encontrar una barrera infranqueable en la velocidad de la luz. Miremos esta gráfica. Si hacemos una gráfica de la velocidad contra la energía cinética, contra la energía de un sistema, por ejemplo, en el caso de una partícula cargada que se pone en un potencial B, entonces la energía de la partícula será E por B. Si una partícula con carga Q se pone en un campo eléctrico E y en una diferencia de potencial B, entonces la partícula va a tener una energía cinética 1/2 de mv2. Esta es la energía potencial y esta es la energía cinética. Una vez la energía cinética se convierte en energía potencial, entonces encontraremos que la velocidad cuadrática de la partícula será E sobre m por b. Esta será la expresión. Entonces miren que hay una relación entre la velocidad, una relación lineal entre el cuadrado de la velocidad de la partícula y el potencial, que en esta gráfica se describe a partir de esta línea recta. Entonces, esta línea recta corresponde a la expresión teórica de la mecánica newtoniana. La velocidad del cuadrado es directamente proporcional a la energía del sistema. Pero experimentalmente se veía que no. Experimentalmente se veía que independientemente del aumento del potencial, la velocidad cuadrática no aumentaba correspondientemente. Y solamente en el campo de muy bajas velocidades, de nuevo coincidimos con lo que es el rango de validez de la mecánica newtoniana, solo en el rango de muy bajas velocidades se puede encontrar una relación lineal entre el aumento del potencial y el aumento del cuadrado de la velocidad.
La velocidad de la luz entonces resulta ser un límite. Y esto va a tener una serie de conclusiones, una serie de consecuencias muy importantes desde el punto de vista relativista. No se puede sobrepasar la velocidad de la luz. ¿Cómo explicar el hecho de que no se puede sobrepasar la velocidad de la luz? Entonces, independientemente de que se esté aumentando la energía del sistema, si esa energía no se está manifestando como velocidad, entonces, ¿qué está sucediendo con esa energía? Si esta es la expresión clásica de la energía cinética, y si esta energía potencial que le suministra el campo a una partícula se está convirtiendo en energía cinética, si no se manifiesta en la velocidad, pues se tiene que manifestar en la masa. Esto es una manera muy burda de aproximarnos a la inevitable conclusión experimental que nos dice los experimentos de aceleración de partículas cargadas, y es al aumentar la energía de un sistema, aumenta su masa, aumenta su inercia. Mientras más energía tiene un sistema, más difícil es aumentar la velocidad del sistema a pesar de que se le aplique una fuerza. En conclusión, está aumentando la masa del sistema. Entonces, ya antes de la teoría de la relatividad, se sabía que la energía del sistema contribuye de una manera efectiva a la inercia. Veamos el siguiente experimento. Supongamos que tenemos, este es un experimento debido a Einstein, tenemos una caja de masa m en reposo. Vamos a suponer que este punto corresponde al centro de la caja. Y entonces que acá se va a emitir radiación electromagnética, se emite un pulso de radiación electromagnética que posteriormente va a llegar acá y va a ser absorbida. Se emite un pulso de radiación electromagnética con un contenido de energía E. Había un resultado muy importante que había sido determinado experimentalmente y que había sido deducido también a partir de las ecuaciones de Maxwell, y es que la radiación electromagnética contribuye al momentum de un sistema en la cantidad E sobre C. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esto es la cantidad de momentum que absorbe un cuerpo por el hecho de absorber una cantidad de energía electromagnética E. En otras palabras, lo que nos está diciendo esta expresión es que la radiación electromagnética puede producir presión. Para verificar esta situación se diseñó este curioso aparato que se llama un radiómetro. Un radiómetro es un elemento que tiene caras que por un lado están pintadas de negro y por otro lado son completamente reflectivas. Entonces, si el radiómetro recibe radiación electromagnética, pues tiene la siguiente situación. Las caras blancas reflejan la radiación, las caras negras la absorben completamente. Ahora, ¿qué pasa cuando un sistema experimenta el choque con rebote de una partícula? Vamos a pensar en colisiones de partículas. Cuando las partículas rebotan, el intercambio de momentum es mayor que si las partículas quedan absorbidas. Miremos acá esta situación. Es un péndulo balístico. Para medir la velocidad de una bala, una de las cosas que se hace es que la bala haga impacto sobre un bloque y entonces el bloque, por efecto del impacto de la bala, pues va a elevarse a alguna altura h,
Y el cambio de la energía potencial va a ser igual a la energía cinética de la bala y de aquí se puede llegar a conclusiones respecto a la velocidad de la bala. Pero lo que verdaderamente nos importa acá es el intercambio de momentum. Todo el momentum que tenía la bala se va a incorporar al bloque en el momento en que el bloque, en el instante en que el bloque sufre el impacto de la bala. Aquí delta P es igual a P. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de una bola que viene con momentum P y que choca y se devuelve con momentum menos P? Aquí el cambio de momentum es sencillamente 2P. En conclusión, cuando un proyectil rebota de una pared, el intercambio de momentum es mayor que si el proyectil quedara completamente absorbido. Volvamos al radiómetro. Entonces, ¿qué esperamos de un radiómetro que sea iluminado por un haz de luz? Pues que las caras blancas experimenten una presión mayor que las caras negras. Entonces el radiómetro debe girar en esta dirección. Si alguna vez se encuentran con un radiómetro, porque son unos elementos decorativos bastante difundidos, van a ver que funciona exactamente al revés de lo que aquí estamos diciendo, por un efecto muy curioso. La presión de radiación se manifiesta solamente cuando hay un vacío muy considerable, cuando el vacío es muy bueno. Pero si no hay muy buen vacío, lo que sucede es lo siguiente: las caras negras del radiómetro absorben la energía luminosa y se calientan el gas que hay a su alrededor y giran en sentido contrario. Bueno, como sea, si suponemos que tenemos un radiómetro de muy buenas características, el radiómetro nos muestra la presión de la radiación. La presión de la radiación entonces se expresa, como habíamos dicho ahora, se expresa por el momentum que intercambia la radiación. Volvamos entonces al caso de una caja que está situada inicialmente en un punto de referencia O y que emite una cierta cantidad de radiación E y que por lo tanto entonces tiene un intercambio de momentum P con la pared exterior. Entonces, en la medida en que la radiación se dirige en esta dirección, la caja se dirige en la dirección contraria. Vamos a hacer el dibujo supremamente exagerado. Vamos a suponer entonces que si la caja, perdón, vamos a cambiar este dibujo más bien. Vamos a suponer esta es la condición 1, cuando sale el fotón, y este es mi punto de referencia. Entonces la caja es empujada hacia atrás. Insisto, estoy haciendo un dibujo absolutamente exagerado cuando llega acá. Notemos que el centro de la caja obviamente se desplazó del punto de referencia. Pero si esta es una caja completamente aislada, el principio de inercia, que sigue siendo absolutamente válido también en la relatividad, me dice que el centro de masa del sistema no se pudo haber desplazado. Si el centro de masa de un sistema aislado se desplazara autónomamente, se violaría el principio de inercia. Vamos a suponer que el principio de inercia se conserva. Vamos a suponer que la cantidad de momentum E sobre C que absorbió esto desplazó la caja en el sentido contrario, pero cuando llega acá, nuevamente esta cantidad de movimiento es absorbida y el sistema se queda quieto. La única forma de expresar, puesto que la masa total de la caja se desplazó, la única forma de que se conserve el principio de inercia, de que el centro de masa del sistema quede en su lugar, es que este desplazamiento de energía de este extremo a este extremo corresponda a un desplazamiento de masa igual a E sobre C2.
No voy a hacer la matemática en este momento que está desarrollada en los módulos, pero lo importante es esto. Se llega a la conclusión, sin ninguna artilugio relativista, de que para que se conserve el principio de inercia, para que se conserve la conservación del momentum, entonces la energía no solamente tiene una cantidad de movimiento E sobre C2, sino que la energía contribuye a la inercia del sistema en una cantidad E sobre C2. De aquí entonces sale la relación E igual a mc2, que es la relación posiblemente más conocida de la teoría de la relatividad. Sin embargo, Einstein llegó a esta relación a partir de una consideración un poco diferente. Einstein supone que si un cuerpo está en reposo, consideremos un sistema S' y en este sistema el cuerpo está en reposo. Este sistema S' se mueve respecto a un sistema S con una velocidad v. Y en este sistema S' el cuerpo emite radiación electromagnética en las dos direcciones, de tal forma que dentro del sistema S' el cuerpo ha emitido una cantidad total de energía E. ¿Cómo lo observa el sistema S? Para el sistema S, la energía que se aproxima en esta dirección, si es energía electromagnética, es mayor que la energía que se aleja. Porque sencillamente, es al revés. La energía que se aleja, si es detectada acá, va a tener una frecuencia nu mayor que la frecuencia que tiene en el sistema S'. Sencillamente porque la fuente se está aproximando al detector y entonces el efecto Doppler nos dice, en este caso hay un aumento de la frecuencia. En cambio, si un detector detecta este fotón, va a encontrar que esta frecuencia, debido a que la fuente se aleja, es menor. Entonces, en conclusión, para este sistema hay una mayor energía en la dirección del movimiento que en la dirección contraria al movimiento. Utilizando la relación relativista para la transformación de la energía como gamma E, Einstein puede demostrar que la pérdida de energía por radiación electromagnética de este cuerpo, que inicialmente tiene una masa m, que esta pérdida de energía contribuye o corresponde a una pérdida de la masa del cuerpo en la que se cumple la relación E igual a mc2. De nuevo tenemos una situación en la que la teoría de la relatividad predice a partir de primeros principios algunos resultados que experimentalmente ya se conocían y que eran válidos. Como consecuencia de esto, entonces, la ley de la conservación de la energía queda directamente asociada a la ley de conservación de la masa. Ya los conceptos de masa y energía son conceptos que están intrínsecamente ligados a partir de la relación que se llama la relación de Einstein y que tiene una característica muy importante. Debido a que el factor de proporcionalidad entre masa y energía es C2, esto nos dice que una muy pequeña cantidad de masa corresponde a una muy grande cantidad de energía. De manera más espectacular, como se verifica la equivalencia de masa y energía, es en los procesos de fisión y de fusión nuclear, donde se emiten grandes cantidades de energía y se pueden medir significativas variaciones de la masa. Con esto hemos terminado el módulo 20 del capítulo 5 de relatividad de nuestro curso de física conceptual para UDIA Roma.